décadas en el mundo y que tienen que ver en primer lugar con la llegada de Internet al mundo, la llegada de los computadores, luego las redes sociales, los móviles, ahora la robótica también es educativa y es una realidad que no podemos desconocer. Nuestros estudiantes son nativos digitales, viven con la tecnología también permanentemente, duermen con ella, por lo menos así lo veo yo con mis hijos. Y es una realidad que no podemos desconocer cuando estamos hablando de educación. A mí más que nativos digitales me gusta llamarle nacidos digitales porque creo que ya desde el vientre hay estímulos desde la tecnología. Y estamos definitivamente en una revolución que es tecnológica, una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad. Si ustedes ven ahí ese mapa, la revolución agrícola duró muchos siglos, luego la revolución industrial unos cientos de años, pero la revolución tecnológica ahora en una década ya es exponencial y crece todos los días en forma exponencial. ¿Ya? Es una realidad que la tecnología nos invade en todos los ámbitos del mundo. Así esperábamos el tranvía antiguamente, ahora lo esperamos de esa forma y es una realidad. Si no parece ahí en el metro a ver que realmente esa foto es real y no es trucada. Cada 60 segundos, un minuto, pasan muchas cosas en el mundo de Internet. Ahí hay más de 422.000 Twitter que se ocurren en solo un minuto, ya 3,1 millones de búsquedas en Google, ya en solo 60 segundos. 44 millones de WhatsApp se emiten en un minuto, ya. Esa es una realidad, la tecnología está, ya. Cada vez somos más usuarios de Internet. Desde el año 2000 al 2017 se multiplicó por 9 la cantidad de gente que usa Internet, ya. Hay 3.750 millones de personas que usan Internet en el mundo, ¿ya? Por lo tanto más del 50% ya usa Internet. Es una realidad que no podemos desconocer y generalmente lo están haciendo a través de las redes móviles, ¿ya? 7.000 millones de suscripciones móviles hay en el mundo, la penetración es del 97%, casi completa. Claro, hay algunos que tienen más de uno, obviamente en algunos países de África no todos tienen en esa cantidad, pero es una realidad. ¿Ya? El mundo está plagado de sensores, es un sistema nervioso digital donde los algoritmos y la programación están metidos. En el tema agrícola, los sensores están en la tierra para ver humedad, temperatura y poder mejorar las producciones. En la minería, los robots son los que están extrayendo los minerales, ¿ya? Pero en todo el mundo, en todos los ámbitos está metida la tecnología y eso también es una realidad que no podemos no tener en cuenta. ¿Y qué pasa en la sala de clase? En la sala de clase la verdad es que no está pasando todavía mucho. Tenemos clases ahí desde una fotografía del 1900. Luego en el siglo siguiente no cambió mucho la cosa. La verdad es que los alumnos deben aprender lo mismo y al mismo tiempo en general. Hay que empezar a reflexionar sobre eso. Y bueno, y en estos nuevos siglos tampoco cambió mucho. Cambiamos la pizarra negra por una blanca y la tiza por un plumón. Pero la verdad es que lo que tenemos que cambiar, más que incluso la forma de estar en la clase, que creo que también es importante cambiarla, que no sea tan rígida, necesitamos aprender a resolver problemas, necesitamos aprender a ser creativos, a desarrollar esas otras competencias del siglo XXI que demanda esta nueva era que es digital, hacer nuevas y buenas preguntas, ¿ya? Algunos ya lo están haciendo, algunos de ustedes, algunos docentes ya están trabajando, por ejemplo, con programación, con Scratch, que es bastante intuitivo y simple para hacerlo en la sala de clase. Hay un docente que está trabajando con sus estudiantes y ese algoritmo que es un programa simple, lo hizo una niña de sexto básico que calcula cualquier fracción, el resultado de cualquier fracción. ¿Ya? La gracia es que para eso la niña tuvo que entender el proceso de cómo se calcula una fracción y no solo resolver y tener respuestas positivas. ¿Ya? Lo que nos interesa es que nuestros estudiantes empiecen a entender el porqué, el cómo se llega a un resultado determinado. Entonces no queremos ya más diagnóstico, ¿ya? Estamos aburridos de diagnósticos. Yo he ido a muchos seminarios durante todos estos años y siempre hacemos estos diagnósticos y estamos todos de acuerdo y eso es lo peor. Pero necesitamos ya tomar acciones, necesitamos motivarnos y la verdad es que necesitamos innovación educativa ahora ya. Y eso es lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Y cuando digo innovación educativa no hablo solo de usar tecnología, hablo de hacer las cosas de otra forma, ¿ya? Por eso que es importante usar la creatividad y la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Necesitamos empezar a pensar fuera de la caja, pensamiento lateral, ¿ya? Plantearnos cómo
ver desde otras perspectivas las soluciones a las problemáticas que se nos presentan en la sala de clase. Necesitamos efectivamente hacerlo distinto. Necesitamos ver las problemáticas de nuestros estudiantes, las problemáticas de la escuela desde otras perspectivas, ¿verdad? Porque las soluciones o lo que vemos no siempre es lo que creemos, ¿ya? Y los resultados a lo mejor van a estar mirando y haciendo esto, ¿ya? Mirar las posibles soluciones a un problema efectivamente desde otra perspectiva, ¿ya? Y eso es lo que necesitamos buscar en la sala de clases ahora y ahora ya, buscar soluciones o generar ideas desde otras perspectivas, insisto. Y para eso no necesitamos cosas tan nuevas, nos podemos remontar a lo que nos decía Piaget hace rato ya que nos hablaba de constructivismo. Todos ustedes han escuchado hablar, pero eso necesitamos hacerlo en la sala de clases, ¿ya? O lo que nos decía su discípulo Popper, ¿ya? Con el construccionismo, que es un poco más de lo mismo, pero asociado también al pensamiento computacional, ¿ya? O Resnick, que es el creador de Scratch, que algunos de ustedes lo conocen, que es ese programa tan simple de usar. También nos habla del aprender haciendo, de que los estudiantes sean sujetos de su propio aprendizaje. O Garner, que nos habla de 7 inteligencias múltiples, ahora creo que ya son 8, que nos dice que los niños tienen talentos distintos, son distintos, no podemos tener la misma clase exactamente aplicada a todos los niños por igual. Hay que matizar, ¿ya? Hay que preocuparse, hay que entender a los estudiantes como son. Y para eso necesitamos también tener presente que no basta con lo cognitivo, no basta con el conocimiento. Necesitamos planificar una clase con el tema afectivo también, saber qué piensan, qué sienten esos niños, ¿ya? Y con el tema psicomotor, no podemos tenerlos 8 horas sin moverse, ¿ya? El movimiento del cuerpo, el sistema nervioso tiene que estar presente en nuestra planificación. Cuando están los 3 ámbitos presentes en una planificación educativa, ese aprendizaje va a ser mejor, ¿ya? Necesitamos que el saber hacer y el saber ser estén conjuntos en una planificación, ¿ya? Lo que sé, no basta con lo que sé, necesito saber hacer con eso que sé y luego necesito aplicarlo en otros ambientes, en otros contextos, en nuestro barrio, ¿ya? En nuestra casa. Esos estudiantes tienen que estar preparados para eso, ¿ya? Necesitamos entonces construir experiencias innovadoras realmente que estén centradas justamente en el aprendizaje del estudiante. Necesitamos conocer en profundidad a esos estudiantes para eso, antes. Entonces necesitamos innovación educativa ahora, necesitamos metodologías nuevas, ¿ya? Necesitamos cambiar esos paradigmas de que no podemos hacerlo distinto, ¿ya? Necesitamos sistemas nuevos como la metodología TEPACK, donde el conocimiento pedagógico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento propiamente tal están conjuntamente en una planificación educativa. Innovación educativa ahora digo porque la necesitamos ahora ya. Programación y robótica puede ser una excelente herramienta para desarrollar estas competencias del siglo XXI, donde los estudiantes piensen críticamente, razonen lógicamente, se comuniquen, trabajen colaborativamente. Eso es lo que necesitamos desarrollar en este nuevo mundo que es digital, ¿ya? El aprendizaje basado en proyectos, resolver problemas que sean cotidianos, reales con esos estudiantes, ¿ya? Estos proyectos que ustedes están preparando para desarrollar el próximo año, también lo pueden preparar con sus estudiantes para que ellos desarrollen proyectos transversales, ¿ya? Donde a lo mejor incluso tengamos clases multigrado, donde los niños de 6º, 7º y 8º trabajen en un proyecto común, ¿ya? O el profesor de lenguaje, de ciencias y de tecnología trabajen en un proyecto común, ¿ya? Necesitamos innovar ahora, clase invertida, tutoría, ¿ya? El conocimiento está en todas partes, los niños pueden ir a buscar conocimiento y traerlo a la clase, como es la clase invertida, ¿ya? Entonces integremos la educación tecnopedagógica también a nuestra sala de clase. Nosotros como Fundación Telefónica es lo que promovemos porque creemos que es una excelente herramienta para desarrollar estas otras competencias. No es lo único, pero es una excelente herramienta para desarrollar estas competencias del siglo XXI que se necesitan, ¿ya? Bien, vamos a desarrollar entonces estas competencias efectivamente del siglo XXI y para eso, bueno, hay que tener presente que el rol del profesor varió un poquito, cambió, pero estoy absolutamente convencido y nosotros estamos absolutamente seguros de que sin el profesor no va a haber este cambio, ¿ya? El rol del profesor cambió, pero es indispensable, ¿ya? El rol del profesor ahora es guiar, es acompañar, es distinto. El docente pasa a tener funciones distintas a las tradicionales, pero es el orientador, el que va a ayudar a los estudiantes a
a manejar esos niveles de acceso a la información. ¿Ya? La sobreestimulación la va a regular el docente. ¿Ya? Es un guía, es un motivador, acompaña, planifica, ayuda a cumplir los objetivos. Ese es el nuevo rol. No es tan importante ya que entreguen toda la información, ¿ya? Sino que muestren el camino, en dónde se deben enfocar esos estudiantes. Hay un amigo que pone un ejemplo, que Usain Bolt, que es el corredor más rápido del mundo, tiene esos logros y esos objetivos gracias a ¿quién? A su entrenador que lo guió. Seguramente el entrenador es mucho más lento o no sabe correr, pero fue capaz de mostrarle el camino, ¿ya? Y mostrarle los objetivos, ¿ya? Ese es el nuevo rol del docente. Bueno, ahí hay algunas frases interesantes que podemos ir leyendo para poder tener un poquito esta mirada que se necesita en este nuevo mundo, ¿ya? Lo que quiero es, para ir terminando, porque sé que estamos atrasados, es decir que los estudiantes pasan a ser ahora prosumidores, ya no son consumidores de contenido, sino que ahora tienen que pasar a ser productores de contenido, y eso es factible en la sala de clase. Ya investigan, escogen, tienen que diseñar, tienen que crear, ya se vale de las nuevas tecnologías muchas veces para eso, para desarrollar estas otras competencias, ya el aprender a resolver problemas, el aprender a ser creativo, a trabajar en equipo, el aprender a aprender. Los docentes también tienen que aprender a aprender y también aprender a desaprender, porque hay cosas que ya están obsoletas y que no las necesitamos. Hay que desaprenderlas, no tenemos que forzarlas, ¿ya? Necesitamos nuevas y buenas preguntas para nuestros estudiantes, ¿ya? Ese señor decía que debemos llevar a los alumnos al territorio de los problemas, entendiendo por tareas relativamente abiertas que no tienen una única solución y que requieren una gestión mera cognitiva, ¿ya? Los problemas requieren de búsqueda de múltiples soluciones antes de encontrar la mejor, ¿ya? O ese señor que nos dice aprender es un proceso activo, construimos nuestro entendimiento del mundo mediante la exploración activa, la experimentación, la discusión y la reflexión. Necesitamos estudiantes reflexivos, que exploren, que sean capaces de crear. Y para eso, permítanse errar, permítanse fracasar. No hay nada mejor, ni mejor aprendizaje en un proceso que cometer errores y aprender de ellos. Ese señor nos dijo eso, ¿ya? Y la verdad es que lo comparto plenamente. Este proceso es largo, depende de ustedes y permítanse errar. Muchas gracias.